Hola, muy buenas noches para todos y cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el bono pensional y la devolución de aportes o devolución de saldos, también conocida. El día de hoy me encuentro con el doctor Juan Camilo Medina Mazo. Vamos a estar hablando sobre este importante tema. Él es abogado, especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, docente universitario, magíster. Vamos a estar hablando sobre estos temas y finalizando el tema, entonces vamos a estar respondiendo las preguntas, los comentarios de cada uno de ustedes. Así que, doctor Camilo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Doctor Germán, muchas gracias por la invitación. Una buena noche para las personas que nos ven a través del canal de YouTube. Y para mí es un placer, obviamente, compartir un rato con todas las personas que nos siguen en las redes sociales para aclarar como inquietudes y problemáticas que se puedan presentar. Bueno, claro que sí. Hemos hablado sobre estos temas anteriormente, pero hoy vamos a hacer como el soporte entre uno y otro. ¿En qué consiste el bono pensional y qué diferencia tiene ello con la devolución de aportes o de saldos? Listo, entonces lo primero que hay que indicar es que el bono pensional constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados, sea de un afiliado que se encuentre en el régimen de prima media con prestación definida o en el régimen de ahorro individual. ¿Sí? Entonces, partamos de ahí. Constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación del capital. Eso es el bono pensional. Mientras que la devolución de saldos es una prestación económica que se reconoce a los afiliados que no logran cumplir con los requisitos para pensionarse. Entonces, la devolución de saldos es propia del régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por los fondos privados. Es una prestación económica que se le reconoce al afiliado que no logra cumplir con el capital necesario para poderse pensionar o con el número de semanas en caso tal de que no cumpla con la pensión de garantía mínima por vejez. Entonces miremos que ahí parten dos diferencias, ¿sí? El bono pensional ayuda a acumular un capital o ajustar el capital necesario para pensionarse, mientras que el bono pensional es para aquellas personas que no logran cumplir los requisitos para pensionarse por vejez. Esa es una primera diferencia. La segunda es que un bono pensional puede ser tanto el régimen de ahorro individual como con solidaridad, como el régimen de prima media con prestación definida. Mientras que la devolución de saldos o la devolución de aportes, como algunas personas lo mencionan, es propiamente del régimen de ahorro individual con solidaridad. Esto es de los fondos privados. Entonces ahí vemos dos diferencias importantes frente bono pensional y devolución de saldos o aportes. Bueno, a todos los invito a que le den like, que compartan el video y que se suscriban. Hay que hacer una anotación, y es que hablabas ahorita del RPM, régimen de prima media, y que esto aplica entonces la evolución de los aportes o de los saldos cuando estamos hablando de las entidades que prestan el servicio de pensiones privados, ¿correcto? Correcto, sí, señor. Pero también se puede solicitar esa devolución de esos aportes, pero ya se llama indemnización sustitutiva. Exacto, ahí es Colpensión. Entonces, cuando estamos hablando de Colpensiones, hablamos del régimen de prima media con prestación definida. En ese caso, pues no se habla propiamente de una devolución de saldo, sino una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, que en ciertas medidas es casi lo mismo, es que le devuelvan los aportes, solamente que en Colpensiones pues va a ser una devolución de lo efectivamente cotizado, mientras que en el régimen de ahorro individual con solidaridad, esto de los fondos privados, es una devolución de los aportes más los rendimientos financieros. Doctor, otra cosita que se me olvidaba, otra diferencia frente a bono pensional y devolución de saldos es que los bonos pensionales los gestionan o los tramitan directamente las entidades administradoras de pensiones, mientras que la devolución de saldos la reclama directamente el afiliado al fondo de pensiones en el cual se encuentre actualmente afiliado. Entonces, son otras dos diferencias que logramos extraer de la devolución de saldos y del bono pensional. Bueno, entonces haciendo claridad, el régimen de ahorro individual o el RAIS va para los fondos privados y el régimen de prima media es para Colpensiones, fondo público. Y en estos entonces cobija la indemnización sustitutiva de la pensión y en el régimen privado de la devolución de aportes. Correcto, sí, señor. Perfecto. Así es. Ya tenemos claro entonces qué es la devolución y qué es la indemnización sustitutiva. En el bono pensional, mucha gente cree que porque se cambian de un fondo a otro, que es que ese bono se los van a dar a ellos para que ellos vayan y lo rediman en una entidad financiera. Eso es falso, ¿no? Eso es falso. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la definición de bono pensional, eso es para acumular el capital necesario para poder acceder a una pensión. Entonces ese bono pensional va directamente al fondo de pensiones al cual se encuentre afiliado.
Y obviamente eso da lugar a los tipos de bono pensional. Entonces, el tipo de bono pensional pues más frecuentes o los más frecuentes o más utilizados son el bono pensional tipo A y bono pensional tipo B. El bono pensional tipo A se presenta cuando la persona se traslada del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad. Entonces, ese bono pensional se origina en esa situación. Entonces, cuando el afiliado se traslada a un fondo privado, automáticamente entre esas dos entidades se realiza el trámite y gestión del bono pensional. ¿Para qué? Para que esos dineros o esos capitales aparezcan reflejados en la cuenta de ahorro individual con solidaridad. Habíamos mencionado en varios videos anteriores que esto se presentaba cuando se hacía un cambio, digamos, de fondo de pensiones y que era un cruce que hacía, digámoslo así, de cuentas entre los fondos de pensiones, se daba como ese título valor para que esas semanas pasaran de un fondo a otro. Por esa razón, no había ninguna devolución del dinero directamente al cotizante. Eso es cierto, ¿cierto? O sea, Sí. no es que les vayan a devolver el dinero, porque yo he leído muchos comentarios de los suscriptores y ellos creen, y ya se ha hecho varias veces en los videos, ellos creen que es que les van a dar un dinero, porque como dicen, no, un bono, o sea, sienten que es un bono canjeable o redimible, pero es un cruce en realidad entre los fondos de pensiones por las semanas que se cotizaron en X o Y fondo, ¿cierto? Al momento de hacer el cambio. Exacto, así es, doctor Germán. Incluso, pues como para mayor claridad de las personas que nos ven en las redes sociales, pues uno podría decir que el bono pensional es una especie de título valor, ¿sí? Solamente que ese título valor no se lo van a pegar al afiliado, sino que el título valor va directamente a mi cuenta de ahorro individual con solidaridad con el fin de ajustar las semanas necesarias o el capital necesario para poder acceder a una pensión. Entonces, ese es el tratamiento que uno le podría dar al bono pensional. Reitero, ese bono pensional va directamente al fondo de pensiones para financiar la pensión y obviamente ingresa al capital necesario para acceder a una pensión de vejez o de invalidez o de sobrevivientes. Bueno, excelente el tema entonces. Está claro el tema de bono pensional, devolución de aportes, indemnización sustitutiva. Hablabas hace un instante que había varios tipos de bonos, pero en especial te ibas al bono tipo A y tipo B, ¿no? Sí, señor, correcto. Así ¿Quiénes es. otras personas podrían tener derecho a este tipo de bonos? Los del Congreso, creo que te escuché en una ocasión. Exacto, sí, señor. Entonces, hay bono tipo C, que se reconoce a favor del Fondo de Previsión del Congreso. Está el bono tipo E, que se reconoce a favor de las personas de Ecopetrol. Pero los bonos pensionales más frecuentes son bono tipo A y bono tipo B. Sí, el bono tipo A, como ya lo mencioné, es cuando el afiliado se traslada del régimen de prima media al régimen de ahorro individual con solidaridad. Mientras que los bonos tipo B corresponden a aportes por tiempos públicos efectuados a otras cajas o a otros fondos diferentes al régimen de prima media de servidores públicos que se trasladan al régimen de prima media con prestación definida. Entonces, esos son los dos bonos que frecuentemente se utilizan al momento de financiar una pensión. ¿Qué nos queda faltando para tener como mayor claridad del tema? Ya está todo dicho. Listo. Es bueno que de pronto se tenga claridad frente a los momentos del bono pensional, ¿sí? El bono pensional puede estar en varios estados. Entonces, un estado es la liquidación provisional, la emisión y la redención. Creo que es importante hablar de la redención. ¿Por qué? Porque es que el bono pensional se puede redimir de manera anticipada o de manera normal. Entonces, hay una redención anticipada del bono pensional cuando se presenta el caso de invalidez o muerte del afiliado, o cuando se solicita de manera anticipada la pensión de vejez originada en la devolución de saldos. Mientras que hay una redención normal del bono pensional en el caso de las mujeres a los 60 años y en el caso de los hombres a los 62 años. Incluso en algún video, doctor Germán, un video anterior, hacíamos referencia que cuando una persona solicita la devolución de saldos, específicamente una mujer, pues lo más recomendable era esperar hasta los 60 años y no reclamarla a los 57 años, con el fin de que no se viera perjudicada en el monto que le iban a reconocer. Porque muy seguramente si ella reclamaba la devolución de saldos a los 60 años, va a ser mayor el valor que si la reclama a los 57 años. ¿Por qué? Porque ahí se presenta una redención anticipada del bono pensional, mientras que si la mujer espera hasta los 60, se presentaría una redención normal del bono. Bueno, entonces vamos a entrar a resolver las dudas y las inquietudes de los suscriptores. Ángela Rincón nos manda varios emojis. Alba Lucía dice buenas noches.
y bendecidas. Este tema está súper especial, muy interesante. Gracias por compartir sus conocimientos. Bueno, para eso estamos. Benjamín Luna Ramos dice buenas noches. Laura Ney dice buenas noches, muy pendiente de escucharlos. Igualmente lo dice Luciana, igualmente Luis Carlos, Elber Iván, Luis Flores dice buenas noches. Clara dice, yo no alcancé a cumplir los requisitos para la pensión. La devolución de mi saldo me lo pueden hacer en un solo pago. Tengo 61 años. En Bogotá, Colpensiones, ¿qué documentos necesita o requiere? ¿Cuánto tiempo se demora? Listo, señora Clara. Entonces, de acuerdo a su pregunta, pues se logra evidenciar que usted está afiliada en Colpensiones. Entonces, hablaríamos propiamente de una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Cuando hablamos de indemnización sustitutiva, estamos hablando de un solo pago, ¿sí? Una prestación económica que se paga por una sola vez. Y para solicitar esa indemnización sustitutiva es muy sencillo, es diligenciar unos formularios. Esos formularios los puedes cargar de la página de internet o se los entregan directamente en la sede de Colpensiones y aportar copia de la cédula, y aproximadamente en unos 3-4 meses Colpensiones le debe estar dando una respuesta a través de un acto administrativo, sea negándole o reconociéndole la indemnización. Sandra Leal dice buenas noches, y Patricia nos dice que ella entiende, dice, o sea, que si pide lo que tiene Colpensiones no pagan ningún interés, solo devuelven lo ahorrado. Es que ni siquiera lo ahorrado, ¿no? Es una parte de lo ahorrado. Exacto. Entonces, cuando uno está en Colpensiones, le devuelven lo efectivamente cotizado, ¿sí? Y obviamente ese dinero que le devuelven, pues tiene una indexación, ¿sí? Lo traen a valor presente. Esa sería la forma como liquidarían una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. O sea, ¿sí le devuelven el 100% del ahorrado? Sí, claro. O sea, no le devuelven el 100% cuando, digamos, la persona esté realizando los aportes a través del régimen subsidiado, a través de Colombia Mayor o Fidio Agraria, ¿sí? Que lo habíamos también hablado en una oportunidad, ¿no? Exacto, pero en este caso, como la persona vendría, pues seguramente, estoy suponiendo que ella es dependiente o independiente, pues le van a pagar el 100%, le van a devolver ese 100% de lo que efectivamente cotizó. El único fondo que le devolvería el dinero con unos rendimientos serían los fondos privados. Correcto, sí señor, así es, doctor. Bueno, María Munera dice que gracias, Sandra Leal nos saluda que buenas noches, igualmente Martín Villa de Zapata dice buenas noches. Dice Luis Miguel, las semanas cotizadas en el Seguro Social también se tienen en cuenta en los fondos privados. Exacto, sí señor, así es Luis Miguel. Entonces, en ese caso, la persona que se encuentre afiliada en el Seguro Social, hoy Colpensiones, se traslada para el fondo privado, ahí se presenta un bono pensional. Entonces, el fondo privado, al momento de reconocer y pagar la pensión, sea de vejez o de invalidez, debe tener en cuenta esos tiempos que fueron cotizados en su momento al Seguro Social. Ahí se presenta, vuelvo y reitero, el bono pensional. Godofredo dice, tengo 224 semanas y me lo devuelven cuando tenga 62, o sea, 22 millones. Exacto, sí señor. O sea, la única manera en como uno puede reclamar esa devolución de saldos es cumpliendo la edad, que en el caso de los hombres es de 62 años y en el caso de las mujeres es de 57. Sandra Leal hace una pregunta que es muy común. Dice, ¿es mejor cotizar en un fondo privado o en uno público? Doña Sandra, para darle la respuesta, pues uno tendría que mirar las condiciones particulares de cada afiliado, ¿sí? Hay personas que les conviene más estar afiliado en un fondo privado y hay otras que les conviene estar afiliados a un fondo público. Por ejemplo, le conviene estar en un fondo privado a aquella persona que no va a lograr cumplir los requisitos para pensionarse por vejez. Entonces, una persona que sabe que no más va a lograr cotizar 500 semanas, lo recomendable sería que estar afiliado en un fondo privado. Mientras que una persona que tiene claridad que va a cotizar por un monto alto, estoy hablando de 3, 4, 5 millones de pesos, le podría resultar más beneficioso estar en Colpensiones. Reitero, hay que revisar las condiciones particulares de cada afiliado, pero uno no puede decir que uno es bueno o otro es malo o satanizar a los fondos privados. Dice Ricardo, buenas noches, mi nombre es Ricardo, tengo 51 años y he cotizado 1.485 semanas, mis aportes, mi bono pensional, la evolución de aportes. Gracias. Señor Ricardo, pues ahí realmente no entendemos muy bien como la pregunta o el planteamiento. Sin embargo, de lo que uno logra evidenciar, pues usted cumple con los requisitos para pensionarse por vejez, solamente que no acreditaría la edad. Ya le tocaría, obviamente, las semanas. Exacto, ya le tocaría esperar a cumplir los 62 años para poder reclamar la pensión. Ya le faltan 11 añitos. 11 años. Bueno, Amparo dice, buenas noches, abogados. Alonso dice, buenas noches, mi mamá tiene 85 semanas cotizadas, el próximo mes cumple la edad que decidió debería tomar, el bono o la devolución de aportes.
Listo, entonces en ese caso, señor Alonso, pues recordemos que el La bono pensión, pensional, se tiene la pensión. el bono pensional es totalmente diferente a la devolución de aportes, ¿sí? Y el bono pensional es solamente para financiar la pensión y obviamente para que se incremente el capital que yo tengo ahorrado. Entonces, en ese caso, yo evidencio que solamente tiene 85 semanas. Por consecuencia, pues lo único que tendría ella que hacer es reclamar la respectiva indemnización o la devolución de aportes si se encuentra afiliada en un fondo privado. Listo. Arnulfo nos dice, llevo 4 años pensionado por invalidez, ¿tengo derecho a algo? Pues don Arnulfo, ya hay que revisar obviamente qué edad tiene. ¿Por qué? Porque es posible de pronto que cuando cumpla 62 años pueda solicitar un cambio de pensión de invalidez a vejez, siempre y cuando le resulte más beneficiosa, pero por el hecho de llevar 4 años pensionado por invalidez, pues no tiene un beneficio adicional diferente al de reconocimiento y pago de la mesada pensional. Don Oscar nos dice que nos saluda de Bogotá, Alberto Zapata nos mandaba una feliz noche, Lucy dice, si una persona no alcanza a cotizar el número de semanas, puede aportar lo que le falta para pensionarse, esto en el régimen de prima media. Doña Lucy, sí, así es. O sea, la persona que tenga menos de las semanas necesarias para pensionarse puede continuar cotizando, sea por 5, por 10 años, por 15 años, hasta lograr ajustar las 1.300. No importa que ya tenga 70 años, 75 años, no. Puede tranquilamente efectuar sus aportes para poder lograr una pensión de vejez. Camilo nos saluda, un saludo también para usted, Camilo Chávez. Nos dice Luis Flores, doctor, me encuentro en Porvenir y a enero tenía 722 semanas y solo me aparecen 578. Reclamé mi historia laboral y fui a reclamar y no me han querido solucionar esto y Porvenir me manda para Colpensiones. Tengo 250 millones y tengo 58 años, sé que a los 62 puedo reclamar. Listo, entonces en el caso de don Luis, pues de acuerdo a lo que nos menciona, evidencio que él tiene una prueba que permite acreditar que tenía un mayor número de semanas, ¿sí? Que es una historia laboral. Entonces, con esa historia laboral, pues va a tener uno como la tranquilidad de que tiene la prueba de que efectivamente tiene más semanas de las que actualmente aparecen en la historia laboral. Entonces, en virtud de esa historia laboral, uno podría solicitar la corrección de la historia laboral ante el fondo privado, ¿sí? Esa podría ser una opción. Y en caso tal de que no corrijan esa historia laboral, pues ya le tocará acudir a la jurisdicción ordinaria laboral para que el juez sea el que defina si efectivamente tiene ese número de semanas o son más las semanas que deben aparecer reflejadas en la historia laboral. Patricia agradece por la explicación, Luz Marina dice buenas noches y Oscar nos dice, doctores, tengo 72 años y tengo 795 semanas en Colpensiones, ¿cuánto sería la devolución de mis semanas? Eso es relativo, ¿no? Dependiendo del monto que cotizaba. Sí, doctor, así es. Eso depende obviamente del ingreso base de cotización, porque esas devoluciones de saldo se determinan de acuerdo con lo cotizado. Entonces, sí quedaría muy complicado establecer un monto de esa devolución. Inés dice, buenas noches, tengo 57 años y Protección me contesta que no me devuelve ahora los 240 millones ahorrados porque debo esperar la redención normal del bono pensional. ¿Podría anticiparse? Exacto. ¿Qué es lo que mencionamos entonces? En ese caso a doña Inés le están solicitando por protección que tiene que esperar hasta los 60 años, ¿sí? Pero obviamente el fondo privado no puede supeditar una prestación económica al querer. Si la persona está dispuesta a verse un poco disminuido su capital al momento de la devolución, pues ya es una decisión que toma el afiliado. Pero el fondo privado no podría supeditar a que tiene que ser la redención normal, o sea, en los 60 años. Eso es un argumento pues que Protección está implementando y que lo que hace es perjudicar el interés del afiliado. Sebastián Blanco dice, buenas noches, ¿podrían colocar un ejemplo del valor del bono pensional al redimirlo a los 57 y la diferencia si se hace a los 60 siendo mujer? Sí, Sebastián, pues voy a colocar un ejemplo, pero obviamente no es como algo muy real, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando la mujer solicita la devolución de saldos a los 57 años, pues muy seguramente le van a devolver un menor valor. Me explico. Si ella puede solicitar la devolución a los 57, muy seguramente le darán 210 millones de pesos. Mientras que si solicita la redención normal del bono, esto es a los 60 años, pues muy seguramente la devolución de saldo será un poco más, podrán ser 230 millones, 240 millones de pesos. Lo cierto es que si se reclama la devolución de manera anticipada, en cierta medida se va a ver disminuido el monto de esa prestación económica. Melba Martínez dice, saludos desde la Dorada Caldas, un saludo. Carlos Galvis dice, doctor, tengo 59 años, 1.330 semanas en Colpensiones, ¿puedo tramitar la devolución de aportes? No estoy trabajando.
Don Carlos, no, no sería posible porque primero, pues tiene 1.330 semanas y con esas semanas puede acceder a una pensión. Y segundo, porque tan solo tiene 59 años, tendría que esperar hasta los 62. Y tercero, se está hablando de una devolución de aportes y la devolución de aportes no es propia de Colpensiones, sino del régimen de ahorro individual con solidaridad. Ya está cerca de la pensión, hay que esperar la Exacto, yo pensión. creería que ahí es esperar, o sea, esperar hasta los 62 años para poder acceder a una pensión en Colpensiones. Pancha Orozco dice, buenas noches, doctores. Tengo 800 semanas en Colpensión y 57 años de edad. Me conviene pedir la indemnización sustitutiva. Desde hace 4 años no cotizo. ¿Qué dinero podría recibir? Listo, pero ahí no nos aclaró en la pregunta si estaba afiliada. Ah, bueno, sí, sí está afiliada en Colpensiones. Pues realmente para acceder a una pensión le hacen falta aproximadamente 500 semanas, más o menos 10 años de cotización, ¿sí? O sea que se estaría pensionando a los 67 años. Ya eso es una decisión, pues que obviamente toma el afiliado. Si está en capacidad de esperar 10 años más para ajustar las 1.300 semanas o si realmente le queda imposible para continuar cotizando, entonces lo recomendable sí sería solicitar la indemnización sustitutiva de la pensión. ¿Y qué dinero podría recibir? Pues realmente ese cálculo sí queda muy difícil elaborarlo porque hay que mirar múltiples factores como el ingreso base de cotización. O sea, lo que ha cotizado. Sí, señor. Y le falta un año, ¿no? Para reclamar esa indemnización. No, ya la indemnización la podría reclamar. Ya la puede reclamar. Exacto, porque tiene 57 años de edad. Ya Listo. exacto, ya lo El ya trámite, ¿cómo lo puede adelantar Pancho Orozco en este caso, dado que lo puede reclamar? Exacto, no, en ese caso es muy sencillo, o sea, realmente va y reclama unos formularios, son 3, 4 formularios, los diligencia, los radica y aporta copia de la cédula. Y aproximadamente en 3, 4 meses le debe estar llegando una respuesta por parte de Colpensiones a través de un acto administrativo, sea reconociendo o negando la indemnización. En ese caso, estás mencionando que llega un acto administrativo donde dice el monto total, ¿no? Hay unos cálculos que ellos adelantarían y esa decisión de ese monto es susceptible de recursos, ¿no? Porque mucha gente dice, no, es que a mí me están devolviendo menos de lo que deberían devolverme. Sí, doctor, así es. Una vez notifiquen el acto administrativo, tendrá la persona 10 días hábiles para interponer recurso de reposición en subsidio de apelación. Y en ese acto administrativo le van a indicar el monto de la indemnización y le van a indicar la cuenta no, el banco donde puede reclamar esos dineros y en qué nómina la puede reclamar. Bueno, ya sabe Pancho Orozco entonces que puede hacer esa solicitud de la indemnización sustitutiva que cumple con los requisitos y ya sabe también que es susceptible de recursos dicha decisión, dicho acto administrativo. Lucio Otero dice, muchas gracias, doctores, muy clara la respuesta. Roberto dice, buenas noches, el bono pensional se puede pedir antes de cumplir la edad. Tengo 61 y medio y 200 semanas. Listo, entonces ahí hay que mirar, pues hay que mirar y revisar a qué bono pensional se hace referencia. Recordemos que esos bonos pensionales se gestionan o se tramitan directamente ante el fondo de pensiones. Sí, es el fondo de pensiones que se encarga de hacer esos trámites del bono pensional. Y segundo, pues esos bonos pensionales son para financiar la pensión. Entonces debe tener en cuenta esos aspectos. No es que el trámite lo realice uno como afiliado, sino que eso lo realiza directamente es el fondo de pensiones. Oscar Méndez dice que cómo puede recuperar unas semanas que el empleador no le cotizó, pero que la empresa ya no existe. Pues, don Oscar, o sea, realmente es un poco complicado, ¿sí? Para eso hay que entrar a determinar si se cuentan con algún tipo de pruebas que permitan acreditar la relación laboral con ese empleador, ¿sí? Que se pueda acreditar por lo menos la fecha de inicio y la fecha de finalización con ese empleador. Eso sería pues como lo importante. Y segundo, habría que revisar de pronto la historia laboral para efectos de determinar cómo aparecía ese empleador en la historia laboral. Puede que aparezca en la historia laboral, pero no continuó realizando aportes y no reportó la novedad de retiro. Entonces, en cierta medida, ese tipo de pruebas permitirían acudir a la jurisdicción ordinaria laboral para reclamar esas semanas que no fueron cotizadas. Mauricio dice, gracias por estos programas informativos y Hugo Nelson nos dice, buenas noches. La indemnización sustitutiva se puede solicitar en cualquier momento por parte de la cónyuge después de que el afiliado muere. Son derechos adquiridos y no prescriben. Listo, entonces frente a esa situación, pues lo primero que hay que indicar es que la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, pues procede cuando no se cumplen con los requisitos para acceder con la pensión. Esto es cuando el afiliado fallecido no acredita las 50 semanas en los 3 últimos años. Listo, aquí que estamos haciendo referencia, que estamos hablando de una prestación económica que se origina en un solo pago, ¿sí? En un pago único. ¿Qué es lo que pasa? Hay una norma, no recuerdo muy bien, pero que establece que es un año de prescripción. Dice Natalia, dice buenas noches, ¿qué pasa con lo del régimen especial?
los que reciben asignación de retiro y siguen trabajando o cotizando a los fondos privados de pensión. Listo, eso suele pasar mucho, ¿sí? Personas que se encuentran pensionadas pues con retiro tanto del ejército como de la policía y continúan prestando después con posterioridad sus servicios a una empresa privada y ellos le continúan realizando aportes al Sistema General de Pensiones. Esos dineros los podrá reclamar en el momento en que cumple con los 62 años o si es del caso podrá acceder de pronto a una pensión en caso de que logre acreditar los requisitos exigidos para acceder a dicha prestación económica. Jonathan dice que tiene 32 años, que sí puede retirar los aportes de pensión en protección. No, señor, no sería posible, Jonathan, hasta tanto no cumpla con los 62 años. Dice Marta Arévalo, tengo 57 años, protección no quiere pensionarme por mi bono pensional, tengo 1.600 semanas, protección cambió mi historia laboral a 950 semanas, ¿qué puedo hacer para que me pensionen? Listo, de acuerdo a lo que le entiendo, doña Marta, es que no le están apareciendo el número de semanas correctas en la historia laboral. Uno podría de pronto iniciar una acción de tutela como consecuencia de la vulneración del habeas data, ¿sí? Al no verse reflejada la información de manera correcta en la historia laboral, ¿sí? Esa podría ser una opción, acudir a la acción de tutela. En caso tal de que no sea posible a través de la acción de tutela, pues ya sería posible iniciar un proceso judicial para que Colpensiones, obviamente, Protección reconozca la pensión con el número real de semanas. Me gusta esa opción que estás planteando, doctor Camilo, porque si bien es cierto, podría acceder directamente a la justicia ordinaria, no es menos cierto que la acción de tutela es procedente en el caso que estás manifestando, porque uno de los principios de esa ley 1266 del año 2008, que es la ley actual de habeas data, que está por modificarse el 5 de agosto, la Corte Constitucional va a tomar una decisión de fondo frente a una ley que llaman de borrón y cuenta nueva, que va a modificar un poco esa ley de habeas data. Esa ley de habeas data en el artículo 3 consagra un tema que son los principios, y la información que se tengan en las bases de datos de los usuarios tiene que ser una información que sea correcta, no puede ser una información errónea. Así que ese planteamiento que estás desarrollando del error en cuanto a las semanas, yo creo que podría calar en una tutela. Y la diferencia no es si el doctor tiene o no tiene la razón, sino que la diferencia es en tiempos. O sea, fácilmente una tutela te la pueden estar respondiendo en 10 días hábiles, y si usted impugna la decisión, podría subir a un superior para que lo decida en 20 días hábiles, mientras un proceso ordinario se puede demorar 1, 2, 3, 4 años, ¿cierto? Totalmente Entonces, cierto. me parece un buen mecanismo para el caso que nos plantea Marta. Alcira dice, buenas noches, su familiar ya cumplió los 62 años y tiene, según la historia laboral, 1.211 semanas, pero hay documentos que certifican que ya debería tener más de 1.300 semanas. ¿Qué puede hacer ahí? Entonces, listo, en esa situación, pues tocará solicitar la corrección de la historia laboral ante el Fondo de Pensiones con el fin de que aparezcan las más de 1.300 semanas, ¿sí? En caso tal de que no aparezcan, pues lo que veníamos diciendo, la posibilidad de una acción de tutela por vulneración, obviamente, del derecho a la habeas data. Y ya tocará, en caso tal de que no prospere la acción de tutela, iniciar un proceso judicial. Oscar nos dice, doctores, 795 semanas cotizadas en Colpensiones, ¿qué debo hacer para pedir la pensión por vejez siendo yo trasplantado de corazón? Listo, don Oscar. Hay dos cosas diferentes, ¿no? Exacto, sí, en ese caso, entonces lo primero sería revisar, obviamente, qué posibilidades tiene de acceder a una pensión de invalidez, ¿sí? Eso sería lo primero. Para efectos de lograr esa pensión de invalidez es necesario tener una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. Entonces, mi recomendación, don Oscar, sería iniciar ante el Fondo de Pensiones el trámite de calificación. Puede que le dé el 50% y si no le da el 50%, pues usted tendrá la posibilidad de interponer los respectivos recursos para que el expediente sea remitido a la Junta Regional y posteriormente a la Junta Nacional. Porque él habla de pensión de vejez, pero en últimas trae a colación es un tema de salud. Exacto, sí, señor. Mauricio Medina dice, tengo 1.150 semanas en protección y 54 años y sufro de diabetes y no tengo trabajo. Y hace más de 8 años, ¿qué puedo solicitar? ¿Devolución de aportes o pensión mes a mes? Gracias. Esa pensión mes a mes es esos beneficios especiales periódicos. ¿Cómo es que es? No, de pronto, como la claridad del señor hace es que de pronto que la pensión se la paguen mes por mes, ¿sí? Pero toda pensión se paga de manera mensual. De pronto es como esa la claridad que nos hace él, porque él está hablando que está en protección y los BEP son propios de Colpensiones. Ese también se paga mes a mes.
Exacto, los BEP no se pagan mes a mes, se pagan de manera periódica, pero no es mensual. ¿Esa manera periódica es cuál exactamente? Doctor, no estoy seguro, no sé si son 2 o 3 meses, pero es de manera periódica. Listo. Entonces, en ese caso, doctor, simplemente es un tema de aclaración de los términos, ¿no? Exacto, no, al señor Mauricio le tocará esperar hasta los 62 años para poder acceder a la pensión. O sea, no tiene de otras porque la diabetes no es una enfermedad suficiente que permita acreditar una invalidez. Listo. Podría sumar con otros trastornos que tenga, ¿cierto? Con otras, exacto. Si tiene pronto otros diagnósticos, otras enfermedades, pues podría uno entrar a revisar si es posible acceder a una pensión de invalidez, pero con la solo diabetes no le da. María dice, cotizo en el exterior, tengo 54 años, ya cumplí las 1.300 semanas. ¿Me conviene seguir cotizando? ¿Me explica, por favor? Doña María, eso depende, ¿sí? Depende del ingreso base de cotización. Si usted está cotizando actualmente por un salario mínimo, uno diría, no sería tan importante continuar cotizando, ¿sí? Hablando de pensión de vejez. ¿Por qué? Porque para una pensión de invalidez o para una pensión por muerte sí sería importante continuar cotizando. ¿Por qué? Supongamos algo, que a usted le pase algo a la edad de 56 años más o menos, 56 años y medio. Si a usted le pasara una invalidez o una muerte, pues no dejaría acreditado ni el derecho a la pensión de invalidez ni el derecho a la pensión de sobrevivientes. ¿Por qué? Porque para dichas prestaciones económicas se requieren 50 semanas o en los 3 últimos años anteriores a la invalidez o 50 semanas en los 3 últimos años anteriores a la muerte. Entonces, si nos ponemos a mirar, si uno coge 56 años y medio, se devuelve hacia atrás 3 años, pues muy seguramente no va a tener las 50 semanas y le tocaría entonces esperar en un caso de invalidez hasta los 57 años para acceder a la pensión. Dice Clara que por qué motivo podría negar la devolución en Colpensiones si la edad se cumplió. Listo, entonces aclaremos, no es devolución sino indemnización. Uno podría de pronto decir, doña Clara, que no aparezca ningún tipo de semanas en Colpensiones. Podría ser un argumento. O segundo, que aparezca una multivinculación. ¿Qué es una multivinculación? Cuando una persona se encuentra afiliada a varios fondos de pensiones. Entonces, Colpensiones puede decir, no, qué pena, yo no soy el competente para reconocer esa indemnización, sino que saque el fondo. Entonces, pueden presentarse ese tipo de situaciones, ¿sí? Por lo general son muy excepcionales, pero pueden presentarse. Dice Janet que cotizó por 9 años y medio al Instituto de Seguro Social, ingresé al magisterio y me pensioné como docente. ¿Puedo solicitar la devolución de aportes a Colpensiones? Listo, lo más seguro, doña Janet, es que en ese caso, pues, Colpensiones le vaya a negar ese reconocimiento y pago de esos dineros. Sí, ya le tocará, obviamente, iniciar de pronto un proceso judicial para que sea el juez el que establezca si tiene o no derecho al reconocimiento y pago de esas semanas que fueron cotizadas a Colpensiones. Camilo Chávez nos dice, doctor Camilo, felicitaciones, qué buen manejo de la información, gracias. Andrés Flores dice, ¿por qué doctor no lee a todos los que tenemos dudas y se salta los mensajes? En el orden que me va llegando aquí en el chat, Andrés, así tal cual le voy poniendo. Hasta este que es un mensaje como de queja, que lo estoy leyendo. En tal cual como van llegando, así tal cual lo voy leyendo. Entonces, si tienes algún otro mensaje, pues lo pones, que lo iré leyendo en el orden en que me vaya llegando. Dice Marta que dice que muchas gracias, Natalia dice que gracias, dice buenas noches, abogados, yo no sé cuántas semanas tengo en este momento, tengo 69 años y no he reclamado pensión, no sé cuántas semanas piden. Y si las completo o no, vivo fuera, no estoy afiliada a ninguna. Bueno, realmente no está muy claro pues como el planteamiento. No está claro. Sí, exacto, pero si en algún momento realizó aportes a pensión, debe estar afiliada a algún fondo, ¿sí? Entonces, ahí lo que usted tiene que mirar es a qué fondo de pensiones le realizaban los aportes y a ese fondo acude y solicita la historia laboral para efectos de acreditar el número de semanas que tenga. Dependiendo del número de semanas que tenga, pues podrá acceder a una pensión o acceder a una devolución o indemnización. Dice Rafael que si una empresa no cotizó alto riesgo y ya fue liquidada, ese tiempo se perdió. Pues sí, es verdad. O sea, la situación es un poco compleja. Sí, hay que determinar qué pruebas tiene el señor Rafael para efectos de acreditar ese porcentaje adicional por alto riesgo. Pero realmente sí es un poco complicado iniciar un proceso judicial con una empresa que ya no existe. Mauricio dice que gracias por la información. John dice que saludos, muchas gracias por la información. Mauricio dice, tengo derecho a pensión con 1.150 semanas cotizadas cuando cumpla los 62 años. Señor Mauricio, dependiendo, si está en Colpensiones, no. Si está en un fondo privado, sí, que es la pensión de garantía mínimo por vejez.
Dice Henry, dice buenas noches, yo tengo 1.407 semanas cotizadas, me faltan 7 años para cumplir la edad. Al llegar a ese tiempo, me tienen que devolver los excedentes. Señor Henry, o sea, los excedentes de libre disponibilidad, me imagino que eso hace referencia, son propios del régimen de ahorro individual con solidaridad. Y para efectos de determinar si un afiliado tiene derecho o no a esos excedentes, pues tendrá que hacer unas proyecciones, el fondo privado, para efectos de determinar si le devuelve parte de lo ahorrado. Doña Pancha nos dice, cuando a una persona le faltan 100 semanas y cumple con la edad requerida, ¿se puede cancelar por anticipado las 100 semanas para poder pensionarse? No, señora, tiene que continuar cotizando esas semanas mes por mes. Dice Elbert, mi hermano sufre de trastorno bipolar, tiene 56 años, se le dificulta trabajar y continuar cotizando. ¿Puede pedir que lo pensionen? Don Elbert, pues uno diría que de acuerdo con ese trastorno, dependiendo de la gravedad y el estado en el que se encuentre, pues podría acceder a una pensión de invalidez. Ahí la recomendación sería iniciar el proceso de calificación ante el Fondo de Pensiones para efectos de determinar si tiene una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. Obviamente, el reconocimiento y pago de dicha pensión depende de que tenga 50 semanas en los 3 últimos años anteriores a la invalidez. Henry dice, ¿cómo sabe él cuánto dinero tiene ahorrado en Colpensiones? Señor Henry, en Colpensiones no se habla de dinero ahorrado, ¿sí? En Colpensiones se habla de número de semanas cotizadas. Si usted está afiliado en un fondo privado, ahí sí se habla de capital. Y en la historia laboral, por lo general, siempre colocan el monto que tiene ahorrado. Alcira pregunta que si solamente se puede pagar los aportes a pensión para cumplir las semanas a Colpensiones. Si el cónyuge lo tiene uno afiliado a salud y en ese momento no está trabajando. Señora Alcira, de acuerdo pues a la pregunta y al planteamiento, pues lo que veo es que él podría acceder a el subsidio que otorga el Estado a través de Colombia Mayor Fiduagraria para efectos de él poder ajustar el número de semanas necesarias para poderse pensionar. Bueno, esperamos un momentico, doctor, que está leyendo los comentarios. Hay muchos comentarios, entonces me sube rápido el chat. Dice Sebastián, doctor, si estoy reclamando la pensión de sobreviviente de una afiliada, ¿tengo que acreditar como requisito el tiempo de convivencia o no es requisito solicitado para tramitar la pensión? Listo, Sebastián. Con anterioridad salieron unos pronunciamientos de la Corte Suprema donde hacía una diferenciación entre pensionado y afiliado, ¿sí? Y donde indicaba que el tiempo de convivencia variaba dependiendo de la condición que tuviera el afiliado o si se trataba de pensionado. Eso era anteriormente, pero ya la Corte Constitucional indicó que el tiempo de convivencia es un requisito que se exige tanto para pensionado como para afiliado, trátese de compañera permanente o de cónyuge. Elber dice que muchas gracias. Duvernay dice que buenas noches, doctores. Flavio dice buenas noches. Mi esposa cotizó 19 años en la empresa y se retiró. Se retiró, sí, quiere decir, se retiró hace 5 años y no volvió a cotizar. ¿Qué pasa con esas semanas cotizadas? ¿Se pueden unir a las mías? Señor Flavio, o sea, el hecho de que ella ya haya dejado de cotizar hace 5 años, eso no le impide que pueda continuar cotizando, ¿sí? Porque según lo que usted nos dice, pues puede tener aproximadamente 950.000 semanas. Lo segundo es que sí es posible que esas semanas se puedan sumar para acceder a una pensión familiar. Para acceder a esa pensión familiar, pues se deben cumplir unos requisitos, pero sí podría sumar esas semanas con las suyas. Bueno, doctor, yo creo que ya hemos cumplido con el tiempo pactado, ya antes nos pasamos. Le agradezco que nos esté acompañando el día de hoy. Espero que nos podamos ver el día jueves 5 de agosto. Estaremos con un nuevo tema de pensiones. Escríbanos ahí en la cajita de comentarios, indíquenos sobre qué tema quiere que hablemos para que lo traigamos entonces a colación con el doctor Camilo. Hay unos temas que han salido nuevos, interesantes, como ese tema de que salió una ley que dice que ahorita la jornada ordinaria se va a disminuir y que esa disminución va a ser gradual. Hay varias leyes por ahí que están en remojo para estarlas debatiendo aquí en el canal, así que los invito a que nos den los comentarios en la cajita, ahí abajito, y estaremos revisando entonces cuáles son las opiniones de ustedes para que presentemos ese tipo de charlas en el canal. Es martes y jueves, 8:40 p.m., la cita con el doctor Camilo Medina. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Doctor Germano, muchas gracias a usted por la invitación y para mí pues es una alegría estar acá compartiendo un rato con todos ustedes. Muchas gracias y una feliz noche también para todos los suscriptores que nos acompañaron el día de hoy. Los invito a que le den like, compartan el video y se suscriban. Muy seguramente esta acción les ayudará a que muchas más personas puedan conocer del tema y también puedan ilustrarse un poco sobre él.
Doctor, muchas gracias a todos y una feliz noche. Hasta la próxima. Una feliz noche, hasta luego.